Alicia Moró de Justo nació en 1885 en Londres, pero viajó a la Argentina siendo muy pequeña. Hija de un militante socialista, solía acompañar a su padre a las reuniones en las que empezó a formar su compromiso ideológico. Militó en política, fue una de las primeras médicas del país, fue feminista, pacifista y defensora de los derechos humanos. Vivió 101 años. Para su centenario, en el año 1985, le realizaron un homenaje en el que pronunció su último discurso público. A Alicia Moró de Justo le debemos la fuerza y la inspiración para incorporar a las mujeres, no solamente en su derecho al voto, sino porque empezó desde muy joven ella a pelear por este tema, desde el socialismo, sino que le debemos la presencia permanente del tema mujer en todas las acciones que protagonizaba dentro del partido al cual pertenecía. Las mujeres prácticamente éramos en la sociedad argentina cero a la izquierda. Y eso hace que evidentemente fuera no solo una mujer de avanzada por el hecho de estar en la universidad, sino que contrariaba todos los principios que se tenía para la mujer en ese momento. Su acción es creativa, políticamente creativa, en abrir nuevos espacios y en pelear por esos espacios, ¿no? Es ya una sociedad moderna, es una sociedad... si uno piensa en lo que eran los pueblitos estos en 1810 y lo que son en 1910, una ciudad como Buenos Aires que tiene más de 1,5 millones de habitantes. Hablan de mí. Son muchos, son de todos los partidos. Hay gente por todos lados. Tantos que no caben en el recinto. Están parados en los pasillos, amuchados en la puerta. Me miran con ternura, claro, me verán tan achicadita, tan con un pie aquí y con el otro allá, en la noche eterna. Hablan de mi vida, reconocen mi trabajo. No son todos sinceros, pero los escucho con profunda emoción, porque ya soy muy vieja. Trato de concentrarme, aunque por momentos los pensamientos se me van y la emoción se me vuelve inquietud. ¿Qué hacen acá esos caudillos? Y esas mujeres perfumadas. ¿De dónde han salido? No seas arisca, Alicia. Me digo, vinieron a saludarte. Sonrío. No puedo negar que todo esto me halaga, sí, pero sé que este homenaje es el final de todo. Que lo que hice, aunque dure, ya lo hice. Y a mí todavía me dan ganas de llegar a la plaza y mezclarme con la gente, pero mis pies ya no responden a mis órdenes y se quedan pegados al suelo. Supongo que es el precio de haber sobrevivido tantos años a todos mis viejos compañeros. Me tengo que concentrar en un rato me harán hablar a mí y no quisiera estar distraída pensando en cualquier cosa. Yo también preparé un discurso, todavía tengo mucho para decir. Es extraño saber que cuando muera todos estos seguirán estando. Que caminarán por el centro, que irán al Congreso, que votarán leyes nuevas, gobiernos nuevos, que seré parte del pasado, que ya no seré. Conozco a la muerte. La he mirado con los ojos bien abiertos cuando se llevaba a mis pacientes contagiadas de sífilis, cuando llegaban desangrándose por un aborto mal hecho, cuando no había cómo sanar el odio patriarcal que se descargaba sobre ellas. Sonrío. Creo que han dicho algo muy bueno sobre mí porque ahora todo el público aplaude.
Y hasta se han puesto de pie. Otra oportunidad en la que estuve en contacto con ella fue realmente asombrosa para mí. Me habían invitado en la Química Argentia, en su sala de actos, a dar una conferencia sobre problemas de la mujer, temas de la mujer, que no se llamaban género en esa época, sino era mujer. Entonces, claro, una sube al escenario, tiene el micrófono y tiene todas las luces enfrente, no ve al público, no ve a la platea. Entonces yo había empezado a expresar, a contar lo que pensaba, y no sé por qué giro del cuerpo o efecto de las luces, alcanzo a ver que en la primera fila de la platea estaba sentada en una butaca Alicia Moró de Justo. Detuve mi conferencia, dije, por favor, señores, yo estoy donde no debería estar. Aquí debería estar quien ocupa una platea en primera fila, que es la doctora Alicia Moró de Justo. Me puse de pie, empecé a aplaudirla, ella se puso de pie, agradeció y me dijo, no, no, siga, siga. Y esa fue la primera gran lección dentro del feminismo que yo debo agradecerle a Alicia Moró de Justo. Se quedó hasta el final y me dio un beso. Me dijo, no, yo quería escuchar qué decía una mujer joven, porque hay que escucharlas a las jóvenes. Es decir, cerró además así esto, la gran lección que yo recibí acerca de lo que significa la modestia, la humildad, cuando realmente se es una grande, ¿no? Al terminar sus cursos en la escuela normal, estudió filosofía, política y medicina. Fue una de las primeras mujeres en recibirse de médica en la Universidad de Buenos Aires y ejerció como ginecóloga, especializándose en enfermedades vinculadas con la marginación, atendiendo de forma gratuita a prostitutas y mujeres de bajos recursos. Hay una cosa que aparece como un punto que luego va a ser clave para el resto del siglo XX, que es la universidad, ¿no? Y la mujer en la universidad, la mujer en una profesión, ya no es el arte, es una profesión masculina. Una profesión, además, que tiene poder, no es una profesión como ser maestra, que digamos está destinada a las mujeres, sino es una profesión masculina por excelencia. Ella hizo sus estudios en la escuela normal número 1 y luego se entró a la facultad en una época en medicina en que las mujeres no entraban a la facultad, porque para el Código Civil que había sido dictado en 1871, las mujeres estábamos puestos en el capítulo junto con los niños y los discapacitados. Entonces éramos incapaces de absoluta. No podíamos firmar ningún tipo de... Yo digo afirmar como si fuera yo también, porque me siento compenetrada con la vida de ella, ¿no? Y no podía firmar ningún contrato, o sea que su inscripción en la facultad, pienso que he ido acompañada por sus padres, su padre, su madre no, porque no existía. Entonces, en ese sentido anticipa algo que va a ser un espacio no solamente para la mujer, también va a ser un espacio de ascenso social para sectores medios que van a ascender a través de la universidad, ¿no? Están mis hijos, mis nietos, mis compañeros y muchos otros. Hay caras que reconozco, pero ¿de dónde? ¿Del partido? ¿De la universidad? ¿Del Congreso?
Muchos me han traído flores. Me impresionan tantas flores en un lugar cerrado. Ha venido hasta el presidente de la República. En su discurso mencionó mi amistad con Hipólito Yrigoyen. Me hizo gracia. Si yo me la pasé peleándolo a Yrigoyen. Estos radicales solo recuerdan mis diferencias con Perón. Entre todas las cabezas que veo desde aquí, resaltan los pañuelos blancos. Ellas también han venido. ¿Por qué seremos tan valientes las mujeres? Los hombres con el tiempo se van volviendo frágiles. Nosotras no. Nosotras nos templamos, nos unimos, nos fortalecemos. Voy a empezar mi discurso dedicándolo a las mujeres y a los jóvenes. Vuelven a aplaudir. Otra vez me distraje y no escuché lo que dijeron. Sonrío y asiento con la cabeza. Ya hablaron de la fundación del partido, ya mencionaron a las primeras médicas del país, ya enumeraron el largo trabajo en derechos humanos. ¿Qué verán cuando me miran así? Un monumento viviente, una reliquia política. Me miran con ese gesto conmovido que parece decir: Alicia, que Dios la bendiga. Nunca creí en Dios. Por eso sé que no hay cielo ni hay infierno. No hay nada, solo la tierra. Y sobre esa tierra vivirán otros y otros seguirán luchando. ¿O qué? ¿Qué me pasa? De pronto me he vuelto una engreída y me temo imprescindible. Ella utilizaba el tema mujer más allá de su pertenencia a su partido político, que era el socialismo, porque este es uno de los temas delicados, cuando las mujeres que militan en política quedan mucho más entrampadas con las decisiones del aparato político que por las causas de las mujeres. Bueno, este es un tema largo, pero a ella no le pasaba. En 1922 se casó con Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista Argentino, con quien tuvo 3 hijos. 7 años después enviudó. En esa época Alicia se integró al comité ejecutivo del Partido Socialista y se dedicó a organizar y acrecentar la actividad política femenina. Cuando ella va al Partido Socialista, ahí siente que ya hay una cuestión de las mujeres anarquistas y revolucionarias, que no nos olvidemos que la inmigración había traído en los años 1880, 1890, ella ve que su vocación es fundamentalmente buscar el amparo a los más desposeídos, a la niñez y a las mujeres en particular. El revisionismo histórico, tal como lo conocemos, una caracterización historiográfica particular, hecha en un momento determinado político de nuestra historia, la verdad es que no se ocupaba de las mujeres. Sus apegos eran a percibir, a visibilizar aquellos agentes populares, aquellos caudillos que habían sido denostados por lo que llamaban las fuerzas liberales triunfantes. Sin duda el liberalismo es una plataforma ideológica y política que triunfa a fines del siglo XIX y que construye memoria e historia, como es bien claro que ha ocurrido,
el revisionismo que se posiciona contra esas fuerzas liberales de ninguna manera fue esclarecido respecto de lo que podría ser hoy la crítica feminista y mucho menos, digamos, inducir a propuestas de otra percepción de lo femenino. Por un lado, debemos ver que en 1926 se aprobó lo que se llamaría una ley de derechos civiles de la mujer. Nos dieron posibilidad de tener contrato, pero eso sí, a toda mujer soltera o viuda, porque si estaba casada tenía que tener el permiso del marido siempre. Y Alicia Moro de Justo, que en 1914 ya se había recibido de médica, lo que hizo fue, junto con sus compañeras, ella formó una asociación de mujeres feministas y sufragistas también. Participó activamente en algo que fue inédito en Argentina, que fue en la huelga de los inquilinos. Y más que inquilinos, yo diría la inquilina, porque fue organizado por mujeres, fueron las mujeres las que se plantaron frente a los abusos de los propietarios de los lugares donde ellas vivían, que eran los conventillos, donde alquilaban y vivían hacinados, y los abusos del aumento. Huelga que dio lugar a una primera ley de inquilinos que de algún modo fue fructífera. Yo creo que hay una sola cosa que fue un error político de parte de ella, que si bien ella reivindica y tenía buena mirada sobre Eva Perón, cuando Eva Perón en el año 1947 se impone para que se apruebe la ley del sufragio femenino, ella consideró que eso venía como de arriba, que no era fruto de la lucha social. No lo entendió sí en su momento, pero después sí lo fue comprendiendo. Porque inclusive en 1949, cuando la reforma constitucional de entonces, peronista, que buscó la igualdad de mujeres y varones, ahí sí, ella aprobó totalmente todas las reivindicaciones sociales, inclusive no estuvo de acuerdo con el golpe militar, y ella decía que los peronistas y los otros partidos socialistas tendrían que confluir para hacer una sociedad mejor. Durante la última dictadura militar, cuando toda actividad política estaba prohibida, Alicia acompañó activamente a las madres de Plaza de Mayo y fue una de las encargadas en recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En 1982, durante la Guerra de Malvinas, fue una de las únicas dirigentes políticas en oponerse frontalmente. Yo creo que se pueden ver muy bien los cambios de fin de siglo con la figura de Alicia Moro de Justo. Porque ella es muy interesante, ella está... Hay un siglo, menos de un siglo de distancia, ¿no? entre, no sé, Juana Manso y mucho menos, ¿no? Décadas de distancia, pero esta es una mujer contemporánea. Han anunciado mi momento, me toca hablar a mí. Me pongo de pie lentamente, mis hijos me sostienen por los brazos mientras avanzamos hacia el estrado. Se ha hecho un silencio tan grande que se escuchan mis pasos arrastrándose por la alfombra. Sé que esta será la última vez
que hable en público. Sé que todo lo que he hecho en mi vida, todo lo que he pensado, quedará latiendo en las cabezas de otros. ¿Por qué sé que me habrán rendido los pies antes que los pensamientos? Me enoja caminar tan lento. Mis hijos se dan cuenta. Paramos. Me sacaría los zapatos, me iría hasta el río y metería los pies en el agua, como cuando marchábamos horas y cargábamos banderas, tablas, y se nos ampollaban los talones, pero igual seguíamos y a ninguno de nosotros se nos ocurría pensar en homenajes. A veces lloraba escondida. Me parecía que no iba a poder con todo, que había mucho para hacer y que yo solo lograría hacer muy poco. Mis hijos me sueltan los brazos para que avance sola. Desde aquí puedo verlos mejor a todos. Esperan el alivio de mis palabras, como mis pies el agua del río. Ah, Alicia, respira profundo que tenés un largo discurso preparado. Voy a hablar. Buenas tardes a todos. Les agradezco profundamente haber venido hoy. Quiero dedicar mi discurso a las mujeres y a los jóvenes. Buscando en mi cajón